Satoshi maníacos, hay momentos en el mercado en los que el precio parece hablar, pero en realidad solo está repitiendo el eco del miedo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. Bitcoin sigue por debajo de los $70.000, atrapado en una zona donde muchos todavía esperan una señal clara, una ruptura limpia, un movimiento que les diga qué pensar. Pero el problema es que cuando el mercado entra en silencio, cuando la oscilación de precios se enfría y las zonas clave parecen contenerlo todo, no significa necesariamente que el peligro haya pasado. Muchas veces significa justo lo contrario. Significa que la tensión se está acumulando dentro del sistema bursátil, dentro del circuito financiero, dentro del orden monetario y dentro de la arquitectura del dinero que sostiene al universo cripto. Porque guerreros, esto no va solo de una vela roja o de una resistencia técnica, esto va de algo mucho más profundo. Ayer el mercado reaccionaba al miedo. Hoy las noticias nos muestran quién está retrocediendo, quién está resistiendo y quién está intentando quedarse con el control de la siguiente fase del sistema. Y mañana, si estas piezas siguen encajando, lo que ahora parece una simple corrección podría terminar viéndose como una fase de reposicionamiento mucho más grande. Mi tesis para este vídeo es clara, y presta atención porque aquí está el corazón de todo. Lo que se está rompiendo en cripto no es solo el precio de Bitcoin, sino el equilibrio entre liquidez, regulación, banca e infraestructura. Como entendió Satoshi Nakamoto desde el principio, cuando el dinero depende del control de unos pocos, la batalla ya no es solo financiera, es estructural. Y empecemos por la parte visible, por la superficie que todos están mirando. Así que XD, una de las señales más reveladoras del día es que incluso algunas tesorerías de Bitcoin ya no están actuando igual. Strategy ha pausado su ritmo de compras y Nakamoto Holdings vendió parte de sus reservas durante marzo, dejando claro que dentro del capital estratégico no todos están soportando la presión de la misma manera. Y eso, criptonautas, no es un detalle menor. Cuando hasta el dinero institucional empieza a dividirse entre los que aguantan y los que necesitan oxígeno, el mensaje ya no es solo, Bitcoin cayó. El mensaje real es que la tensión está entrando dentro del propio balance de quienes parecían más convencidos. Eso no es ruido. Eso es selección natural dentro del capital institucional. Ahora bien, esa presión no aparece de la nada. Coincide con un entorno donde Estados Unidos transmite fragilidad, donde el crédito privado vuelve a generar inquietud y donde la guerra vuelve a meter ruido dentro del tablero financiero global. Y aquí XD, es donde muchos se equivocan, porque siguen leyendo a Bitcoin como si estuviera aislado del resto del mundo. No lo está. Cuando el petróleo se dispara, cuando crece la presión inflacionaria, cuando el miedo al deterioro económico se mezcla con tensión geopolítica, el mercado digital también recibe ese golpe. Bitcoin no solo está peleando contra áreas técnicas, está peleando contra una atmósfera de riesgo que enfría el apetito por activos volátiles. Y claro, luego algunos miran el gráfico y piensan que esto es una caída más. Pues no, aquí hay algo más grande respirando detrás. Y sí, el sistema siempre tiene esa elegancia tan bonita de golpearte primero y explicarse después, pero aquí viene el giro realmente importante del vídeo, porque mientras la superficie transmite debilidad, por debajo la liquidez global no está desapareciendo del entorno cripto. Se está recolocando. La oferta total de stablecoins alcanzó los $315.000 millones en el primer trimestre. USDC ganó terreno, USDT retrocedió un poco, y el volumen de transacciones siguió mostrando que la capa estable del mercado digital está absorbiendo una parte enorme de la actividad. ¿Qué significa eso? Significa que mucho capital no está saliendo del ecosistema descentralizado, simplemente se está moviendo a una posición más defensiva. Se está refugiando dentro de la propia red. Y eso cambia mucho la lectura del tablero.
porque una cosa es ver dinero huyendo del mercado, y otra muy distinta es ver flujo de capital esperando dentro del mismo sistema distribuido, listo para volver a activarse cuando cambien las condiciones. Por lo tanto, guerreros satoshimaniacos, aquí no estamos viendo solo miedo. Estamos viendo liquidez en modo trinchera. Y si a eso le sumas lo de Coinbase, la lectura se vuelve todavía más poderosa. Porque mientras una parte del mercado duda, Coinbase avanza en su intento de consolidarse dentro de la estructura regulada con una aprobación condicional para una carta fiduciaria nacional en Estados Unidos. ¿Y qué pasó justo después? Que los bancos comunitarios salieron a protestar. Y eso me parece de lo más revelador del día, porque cuando la banca corporativa reacciona así, no reacciona por capricho. Reacciona porque entiende perfectamente lo que está en juego. Si una empresa nacida dentro del universo blockchain empieza a ganar espacio en custodia, supervisión y relación con grandes capitales bajo un marco federal, entonces ya no hablamos solo de un exchange. Hablamos de una amenaza real para parte del viejo poder bancario. Y ahí está una de las claves de este guión: no están peleando por una narrativa, están peleando por el acceso al mando monetario del futuro. Y mientras tanto, defensores de la descentralización, en Europa, la historia tampoco transmite paz. El choque entre Malta y la ESMA refleja que la batalla ya no es si regular cripto o no, sino quién va a controlar esa regulación. MiCA está abriendo el terreno, pero al mismo tiempo está dejando ver algo muy importante. Cuando se discute quién supervisa la puerta de entrada al mercado cripto europeo, no se está discutiendo burocracia, se está discutiendo poder. Se está discutiendo si el control lo ejercerán los estados, los entes reguladores nacionales o una autoridad supranacional que concentre más capacidad sobre el ecosistema. Y eso encaja perfectamente con la tesis de hoy. XD, no solo hay una guerra por el precio, hay una guerra por la gobernanza, por la vigilancia y por la dirección política del nuevo entorno cripto. Y por si todo esto fuera poco, al fondo ya se está preparando la siguiente capa del sistema. Mientras el mercado sigue obsesionado con si Bitcoin sube o baja unos cientos de dólares, grandes tecnológicas y actores del sector están apoyando la Fundación X402 para empujar pagos nativos en Internet conectados con IA agéntica, APIs y servicios digitales. Lo resumo en claro: no están pensando solo en trading, están pensando en la infraestructura operativa de la web que viene. En cómo se moverá valor entre máquinas inteligentes, plataformas, data centers, sistemas de servidores y nuevas aplicaciones conectadas al mercado digital. Y cuando ves a Big Tech, pagos, stablecoins e infraestructura web tocando la misma puerta, entiendes que esto ya no va solo de especulación. Va de raíles. Va de arquitectura. Va de quién se queda con la capa operativa del sistema antes de que el precio termine reflejándolo. Así que XD, cuando unes todas las piezas, la imagen cambia por completo. Bitcoin bajo presión, tesorería rompiendo filas. Estados Unidos proyectando fragilidad macro. Guerra metiendo ruido en el sistema. Stablecoins expandiéndose como refugio interno de liquidez. Coinbase avanzando hacia una posición más fuerte frente al núcleo bancario. Europa peleando por el control regulatorio. Y la inteligencia artificial acercándose a los pagos y a la infraestructura de Internet. Eso no son titulares sueltos. Eso es una secuencia. Eso es una batalla por el control del nuevo sistema financiero que está intentando nacer dentro del universo blockchain. Por eso hoy te diría esto, compañero de batalla en el mercado cripto. No te quedes solo mirando la sacudida del precio, porque esta vez la señal importante no está arriba del todo, está debajo. Lo que se está rompiendo en cripto no es solo Bitcoin. Se está resquebrajando la vieja separación entre banca internacional, liquidez, regulación, tecnología e infraestructura. Y mientras muchos siguen esperando una vela milagrosa para reaccionar, otros ya están moviendo fichas dentro del distrito financiero, dentro del poder bancario, dentro de las autoridades monetarias y dentro del sistema que sostendrá la próxima fase.
Déjame en comentarios si tú también ves esta batalla por el control o si crees que el mercado todavía no está leyendo bien lo que están haciendo. Suscríbete, revienta el like y acompáñame mañana, porque aquí no venimos a reaccionar tarde. Venimos a entender antes, porque el precio reacciona, pero la estructura decide XD.